Buenas tardes, jóvenes. Vamos a trabajar hoy en esta sesión la práctica número 6. Esta práctica corresponde a separación de mezclas, sus clasificaciones y todo esto relacionado con las mezclas, ¿sí? Los métodos de separación también, técnicas de separación también, es una parte teórica que sí, vamos a recordar un poquito. La mezcla es la unión de dos o más sustancias o componentes. Estas mezclas se pueden clasificar de dos tipos. Si recuerdan, se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Entonces nosotros, por medio de varios métodos de separación, podemos separarlas, ¿sí? Tenemos por el método de sublimación, decantación, filtración, evaporación también, imantación. También podemos separar una mezcla por uno de sus componentes por imantación. También tenemos destilación, ¿sí? Entonces hay varias técnicas las cuales podemos utilizar para separar una mezcla que nos presente, ¿sí? Bueno, entonces nosotros aquí tenemos sublimación. La sublimación es una separación de un componente aplicando temperatura, ¿sí? Podemos separar el componente que está sólido, lo vamos a separar y este componente se convierte a gas, ¿sí? Con aplicación de temperatura, sin haber pasado por líquido, ¿sí? Lo vamos a convertir, estando en sólido, lo convertimos a gas. Luego vamos a aplicar otra técnica que es filtración. La filtración se aplica para separar un componente que no está disuelto en un líquido, ¿sí? Hay mezclas que tenemos agua o algún líquido, entonces lo hacemos por medio de filtración. Y esta técnica es cuando uno de sus sólidos o componentes no está disuelto en el líquido, lo vamos a filtrar y separamos, ¿sí? Aplicando el equipo adecuado de filtración. Enseguida vamos a aplicar la técnica de evaporación. La evaporación es convertir el líquido que tenemos en vapor, ¿sí? Y por medio de la evaporación vamos a separar uno de esos componentes que está disuelto en un líquido, ¿sí? Entonces, al evaporar, ese sólido que se disolvió en el líquido, lo recuperamos. Entonces, aplicamos evaporación para la separación de un sólido disuelto en un líquido, ¿sí? Entonces, estas son las tres técnicas que nosotros vamos a aplicar en esta práctica, ¿sí? Entonces, primero nos van a entregar una mezcla de varios componentes. Esta mezcla contiene carbón, cloruro de sodio y yodo, ¿sí? Entonces, estos tres componentes están en sólido. Entonces, vamos a trabajarlos por medio de estas técnicas y vamos a estar separando uno por uno para obtenerlos otra vez de forma individual, ¿sí? Entonces ahorita vamos a mostrarles Ok, chicos, entonces aquí tenemos nuestra mezcla, ¿sí? En este vaso de precipitado tenemos los tres componentes que les mencioné, ¿sí? Entonces, primero, vamos a separar el primer componente, ¿sí? Ese primer componente tiene la propiedad de sublimarse. ¿Qué quiere decir sublimarse? Ya les comenté que esta técnica es el cambio de estado de sólido a gas. Entonces, vamos a hacer un calentamiento, ¿sí? Vamos a colocar nuestros vasos con la mezcla en el soporte universal sobre esta tela de asbesto. Vamos a ocupar nuestro mechero y para someterlo a calentamiento. Para que nosotros podamos recuperar ese componente que queremos separar, vamos a agregar a este equipo, vamos a colocar esta cápsula
sobre el vaso, como una tapa, ¿sí? Y le vamos a agregar a esa cápsula un poco de agua. ¿Para qué me va a servir el agua, muchachos? El agua nos va a servir porque nos enfría nuestra cápsula, ¿sí? Entonces, la cápsula va a evitar que el primer componente que se está convirtiendo en gas se vaya al ambiente, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a evitar que se disperse en nuestro laboratorio. Entonces, aquí esta agua nos va a permitir que todo el gas del primer componente suba y al no tener salida va a chocar con la cápsula y como está fría se va a volver a convertir a sólido, se va a depositar en la cápsula, ¿sí? Al final, ahorita les mostramos cómo queda la depositación de este componente. Este componente, muchachos, va a ser el yodo. El yodo es el que tiene la propiedad de sublimarse, ¿sí? Entonces vamos a proceder a encender el mechero para nuestra sublimación, ¿sí? Entonces aquí vamos a estar observando, muchachos, esta técnica es rápida. Entonces, ustedes van a estar observando cómo al empezar el calentamiento, mi componente que quiero quitar de esa mezcla va a empezar a convertirse a gas, ¿sí? Se les pone este componente porque es muy visible. Entonces, lo podemos observar. Si pueden observar ya, nuestro vaso se está llenando de un gas. Ese gas morado que ven ustedes ahí es nuestro primer componente. Dijimos que era el yodo, ¿sí? Entonces, para que vean nuestro método de separación. Ese es el primer componente. Vamos a apagar el mechero cuando ese gas morado que ustedes observan ahí ya se empiece a dispersar, que ya no se vea tan marcado ese color, ¿sí? Ese quiere decir que ya se terminó el yodo sólido, ¿sí? Ya nomás nos queda ese gas. Ya que ese gas ya casi sea transparente, quitamos nuestro vaso de ahí, ¿sí? Apagamos mechero y quitamos nuestro vaso, ¿sí? Ok, chicos, miren, ya se está terminando ese color morado que es el gas. Entonces vamos a observar qué es lo que ocurrió, ¿sí? ¿Qué pasó con ese gas? ¿Sí? En algún lado debió haber quedado, ¿sí? En el ambiente, con la cápsula ahí, evitamos que saliera al ambiente, ¿sí? Entonces ahorita vamos a retirar, voy a apagar el mechero y voy a retirar la cápsula, ¿sí? Acuérdense que todo con pinzas se maneja. Ahora voy a verterlo acá y van a observar en dónde quedó el yodo, ¿sí? Observan en la parte de la cápsula, ahí está el yodo convertido nuevamente en sólido, ¿sí? Ese es el yodo, ¿sí? En un momento nosotros podemos recuperar todo este yodo para volverlo a reutilizar, ¿sí? Entonces vamos a colocar esto en nuestro azulejo para que no nos quememos, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros vamos a trabajar. Este vaso que queda aquí, muchachos, ya separamos nuestro primer componente. Quedan dos componentes ahí, ¿sí? Uno de ellos es insoluble, el segundo es soluble, ¿sí? Entonces vamos a separar nuestro segundo componente aplicando la técnica de filtración. Y para poder filtrar nuestros componentes y separar uno de ellos, necesitamos agregarle agua, ¿sí?
Entonces yo voy a quitar mi vaso de aquí para que enfríe un poco y podamos agregar el agua, ¿sí? Aquí vamos a agregarle 5 mililitros de agua. Entonces, voy a retirar un poquito nuestro mechero para que no nos vayamos a quemar, ¿sí? Entonces voy a agregarle 5 mililitros de agua al vaso que contiene los dos componentes restantes, ¿sí? Si se fijan, en este vamos a agregar 5 mililitros de agua, ¿sí? Medidos con pipeta. Entonces, aquí tenemos una pipeta de 5 mililitros, muchachos, ¿sí? Como les expliqué en la sesión anterior, en la práctica anterior, ¿sí? Las pipetas, antes de medir, yo tengo que verificar y checar qué capacidad tiene, porque a lo mejor no nos dan la adecuada, ¿sí? Entonces yo tengo que ver si esta es la que necesito. Entonces, ok, son 5 hasta la punta, muchachos, ¿sí? Hasta la punta y hasta 0 es la capacidad de la pipeta. Entonces yo voy a llenar la pipeta hasta la marca de 0 para que el volumen que me están pidiendo sea el correcto, ¿sí? Observamos, dijimos, el menisco para poder hacer una medición exacta. Y voy a agregar el volumen a mi vaso, ¿sí? Entonces, ¿okay? Aquí tenemos, y ahora sí, 5 mililitros de agua. Voy a ayudarme con un agitador, con una varilla, para disolver los componentes. Acuérdense que uno de ellos es soluble, por eso agregué agua, ¿sí? Para que uno de ellos sea disuelto en el agua. ¿Cuál será el componente que se va a disolver? Si tenemos tenemos cloruro de sodio y carbón, ¿sí? Entonces, el cloruro de sodio, muchachos, se va a disolver en el agua. El carbón no es soluble, por lo tanto, mi segundo componente que voy a separar va a ser el carbón, ¿sí? Entonces, voy a poner, fíjense bien, en el equipo que tenía anteriormente, voy a quitar la tela de asbesto y voy a colocar un embudo. Quito el mechero, que ya no lo necesito, y voy a colocar el embudo. Para hacer la filtración, siempre se hace por medio de una tela porosa, una tela permeable. Este es papel filtro, ¿sí? Ese papel filtro lo doblamos a la mitad, ¿sí? Lo tengo a la mitad, lo voy a doblar nuevamente a la mitad formando un pequeño cono, por medio del cual nosotros vamos a hacer la filtración. Este conito va a ir dentro del embudo, ¿sí? Lo podemos humedecer un poquito, ¿sí? Para que el papel filtro se adhiera a nuestro embudo, ¿sí? Como es un papel muy grueso, luego se mueve, ¿sí? Entonces vamos a ayudarnos humedeciéndolo para que se adhiera a nuestro embudo, ¿sí? Ya que lo tenemos aquí fijo, muchachos, vamos a colocar un recipiente en la parte de abajo, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Y vamos a recibir, en este vaso voy a recibir el filtrado, ¿sí? Aquí en mi mezcla que tengo los dos componentes restantes,
Acuérdense, uno ya está disuelto, el otro no se disuelve. Voy a verterlo con cuidado al embudo, ¿sí? Todo lo que quede en el vasito sea arrastrado y vaya al papel, ¿sí? Entonces vamos a esperar. En la parte de abajo está cayendo lo que es el líquido, el filtrado. Lo que obtenemos en la parte de abajo se le llama filtrado. Lo que vamos a obtener en el papel filtro se le llama precipitado, ¿sí? Entonces en el papel filtro se va a quedar el segundo componente, ¿sí? Que no era soluble. Y a través del líquido que estamos obteniendo en el filtrado, aquí queda otro componente más, ¿sí? Entonces vamos a esperar unos segundos para que se concluya el filtrado, ¿sí? ¿Se fijan? Está goteando. Ahí tenemos nuestro segundo componente, perdón, tercer componente disuelto en el agua, ¿sí? Entonces vamos a esperar para que todo sea filtrado y puedan observar lo que queda en el papel, ¿sí? Aquí en el papel filtro, muchachos, obtenemos, fíjense bien, se los voy a mostrar, obtenemos el segundo componente, ¿sí? Que es el carbón. El carbón se queda en el papel filtro ya que no es soluble en el agua, ¿sí? Entonces ese es nuestro segundo componente, muchachos, el carbón, ¿sí? Y se queda en el papel filtro. Lo que obtenemos en el vaso, ese es el filtrado y que contiene el tercer componente, que es el cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio es soluble en agua, por lo tanto, aquí tenemos un líquido con agua con sal. Entonces vamos a seguir con nuestro tercer componente, ¿sí? Retiramos el embudo, quitamos el papel filtro y el embudo lo retiramos. Ahora, el tercer componente es el cloruro de sodio y lo vamos a retirar por medio de la técnica de evaporación. Nuevamente vamos a necesitar el mechero, ¿sí? Y la tela de asbesto. Para obtener el tercer componente vamos a someterlo a calentamiento. En la anterior sublimación, la anterior técnica, nosotros poníamos una tapa para que el gas no saliera, ¿sí? Aquí yo necesito que con el calentamiento el vapor del agua salga, ¿sí? Que todo el agua quede en vapor y se quede seco nuestro vaso. Y en el vaso va a quedar adherido nuestro tercer componente, ¿sí? Ahorita lo van a ir observando cómo se va calentando y se va evaporando el líquido, dejándonos en el vaso nuestro cloruro de sodio. Vamos a volver a encender nuestro mechero, ¿sí? Ahí está. Y esperamos a que esa agua se evapore. También no es tardado, ¿sí? Siempre. Aquí cuando utilizamos mecheros, muchachos, debemos de evitar corrientes de aire para que el mechero no se nos apague o la flama se dirija hacia otro lado y la temperatura no se concentre en el lugar donde nosotros la necesitamos, ¿sí? Entonces
Aquí vamos a esperar, ya empezó a salir vapor, ¿sí? No sé si se observe, en esta parte podemos observar el vapor de agua que está saliendo del vaso, ¿sí? Entonces, si nosotros no quisiéramos que esa agua se fuera, ¿sí?, tendríamos que tapar ese vaso, ¿sí?, y ahí estaríamos aplicando una condensación. Pero aquí queremos que esa agua se quite, se vaya, porque yo quiero el tercer componente en el vaso. Entonces, ahorita, un momentito más, vamos a obtener nuestro cloruro de sodio por medio de la evaporación, ¿sí? Nosotros ya podemos aquí observar que en el vaso está quedándose los cristales del cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio, muchachos, es la sal de mesa que nosotros usamos en casa. Nosotros aquí ya estamos observando la evaporación del agua. Al terminar les acerco más la cámara para que observen mejor de nuestro tercer componente en el vaso. Está burbujeando, está haciendo ruiditos, porque la sal cuando se calienta hace ruiditos, brinca. Entonces es lo que se escucha en el vaso, el burbujeo y los cristales de la sal que truenan. Ok, ahora sí, terminó la evaporación, muchachos. Voy a cerrar el gas para apagar el mechero y podamos observar nuestro tercer componente obtenido, ¿sí? Entonces vamos a, fíjense, les voy a acercar a la cámara el vaso para que puedan observar más de cerca el cloruro de sodio, ¿sí? Este es nuestro tercer componente obtenido por medio de la evaporación, ¿sí? Bueno, estas son las tres técnicas que manejamos en esta práctica, muchachos. Entonces, en su protocolo hay que ver perfectamente el video, ir contestando lo que nos piden, ¿sí? Por eso en el video recalco lo que estamos obteniendo para que ustedes puedan contestar correctamente lo que nos piden acá, ¿sí? Hay que hacerlo claro y bien escrito, o acuérdense, lo pueden manipular en la computadora, en nuestro archivo Word, y lo trabajamos directamente, ¿sí? Acuérdense de también poner el nombre en la rúbrica, su grupo, su fecha de que están realizando la práctica, para tener información completa de quién está entregando su tarea, ¿sí? Bueno, esto es todo, muchachos, con esta práctica que fue separación de mezclas, ¿sí? Nosotros estuvimos aquí trabajando una mezcla heterogénea, ¿sí? Entonces, por medio de estas técnicas aplicadas, pudimos separar los tres componentes originales, ¿sí? Entonces, esto es todo, muchachos. Nos vemos la próxima sesión en un nuevo video, ¿sí? Hasta luego, que estén bien.